El megalodón no se extinguió del todo. Uno fue encontrado. No por científicos. No por pescadores. No por una cámara perdida. Fue encontrado por un submarino estadounidense. Y el informe nunca debía salir de una sala sin ventanas. La fecha oficial no existe. El lugar oficial tampoco. Pero en los documentos filtrados dentro de esta historia aparece una frase escrita 3 veces. Sujeto único confirmado. No ponía tiburón. No ponía ballena. No ponía criatura desconocida. ¿Ponía otra cosa? Ponía megalodón. Y debajo, escrito a mano, alguien añadió una línea. No debe llegar vivo a la superficie. Una historia sobre el único ejemplar conocido. Una historia sobre el océano. Y sobre lo que ocurre cuando un gobierno descubre algo que no puede controlar. Todo empieza con un sonido. A 3.900 metros de profundidad, en una zona del Pacífico donde los mapas militares tienen más sombras que nombres, un submarino estadounidense registró un pulso acústico imposible. Duró 11 segundos. 11 segundos que cambiaron toda la misión. El operador de sonar pensó que era una ballena. Luego pensó que era hielo rompiéndose. Después dejó de pensar. Porque el sonido volvió, esta vez más cerca. Y venía desde abajo. El capitán pidió silencio en la sala. En un submarino siempre hay ruido. Ventilación. Metal. Motores. Respiración. Pero aquella vez todos dijeron lo mismo. El sonido no parecía entrar por los equipos. Parecía golpear directamente el submarino. Como si algo enorme estuviera llamando desde fuera. El primer informe lo describió así. Vibración grave, orgánica, repetida. No coincide con cetáceos conocidos. 3 minutos después, el submarino detectó movimiento. No era rápido al principio. Era una masa enorme desplazándose en la oscuridad. Luego aceleró. De 4 nudos. A 12. A 21. A 34. Demasiado rápido para algo de ese tamaño. Demasiado profundo para un animal conocido. Demasiado directo para ser casualidad. El capitán ordenó apagar luces externas. Reducir ruido. Mantener profundidad. El submarino quedó suspendido en negro absoluto. Y durante casi 2 minutos no ocurrió nada. Solo el sonar. Un punto. Una distancia. Un regreso lento. Cada vez más cerca. 2.800 metros. 2.100. 1.400. 900. Entonces el operador dijo una frase que nadie quiso escribir en el registro oficial. Se está colocando debajo de nosotros. No era una persecución. No era una huida. Era otra cosa. El objeto había llegado hasta el submarino. Y se había quedado justo debajo. Quieto. Como si estuviera observando. A esa profundidad, ninguna ventana muestra nada útil. Todos son instrumentos. Lecturas. Ecos. Números. Pero los números también pueden dar miedo. El eco medía entre 17 y 22 metros. El margen de error era enorme. Pero incluso el número más pequeño no encajaba. Un tiburón blanco grande puede impresionar en superficie. Pero aquello no era un tiburón blanco. No podía serlo. No allí. No tan abajo. No con ese tamaño. El capitán pidió una segunda lectura. Luego una tercera. La respuesta fue la misma. Masa biológica. Movimiento autónomo. Estructura alargada. Mandíbula frontal amplia. Aleta caudal vertical. El sistema no sabía nombrarlo. Así que lo marcó como anomalía. Pero alguien en la sala dijo el nombre prohibido. Megalodón. Nadie respondió. Porque todos sabían que era imposible. Y aún así, el punto seguía ahí. Debajo del submarino. Sin moverse. Como si esperara.
El primer contacto visual llegó 18 minutos después. No fue una imagen limpia. Fue peor. Una cámara externa de baja luz captó 3 fotogramas. Solo 3. En el primero se veía agua negra. En el segundo, una forma gris cruzaba demasiado cerca. En el tercero aparecía un ojo. No un ojo completo. Solo una parte. Un reflejo pálido. Una curva húmeda, enorme, iluminada por un destello del submarino. El técnico que revisó la grabación dijo que el ojo tenía el tamaño de un plato grande. Luego corrigió el informe. Puso: tamaño no determinado. Esa corrección fue la primera mentira. Porque si lo habían determinado. El ojo era demasiado grande. La distancia era demasiado corta. Y el animal no había pasado por casualidad. Se había acercado a mirar. Lo peor no era el tamaño. Era el comportamiento. El animal no atacó. No huyó. No mostró pánico por el ruido metálico del submarino. No reaccionó como un depredador salvaje frente a algo desconocido. Reaccionó como algo que ya conocía a los submarinos. Eso cambió todo. A partir de ese momento, la misión dejó de ser vigilancia oceánica. Pasó a ser contención. Esa palabra aparece 6 veces en las páginas recuperadas. Contención. No estudio. No observación. No investigación. Contención. Si aquel animal existía, había 2 problemas. El primero era científico. Un depredador prehistórico vivo rompía todo lo que se creía cerrado. El segundo era político. Y ese era mucho peor. Porque el submarino no estaba donde decía estar. La zona pertenecía a una ruta clasificada de pruebas acústicas. Un corredor submarino usado durante décadas para detectar, esconder y rastrear objetos militares. Si alguien reconocía que allí había aparecido un animal de 20 metros, también reconocía operaciones secretas en esa zona. Y eso no podía pasar. Por eso el capitán recibió una orden nueva. No volver a puerto. No informar a científicos civiles. No comunicar a ninguna institución. Mantener contacto. Esperar al equipo de superficie. El equipo llegó 14 horas después. 3 barcos. 2 helicópteros. Un buque oceanográfico sin nombre visible. Y una unidad militar que no figuraba en la misión original. Desde arriba no se veía nada. Solo agua azul oscuro. Espuma. Nubes bajas. Un océano normal. Ese es el problema del mar. Siempre parece normal desde arriba. Incluso cuando debajo hay algo que no debería existir. Lanzaron boyas acústicas. Sondas térmicas. Cables. Cámaras. Durante horas no encontraron nada. ¿El animal había desaparecido? Algunos pensaron que todo había sido un error. Un fallo de sonar. Una ballena deformada por la profundidad. Una lectura duplicada. Una pesadilla colectiva dentro de un tubo de acero. Entonces apareció el primer diente. No flotaba. No estaba en una playa. No lo encontró un turista. Apareció incrustado en el protector exterior de una boya que había bajado a 900 metros. La boya regresó dañada, con una marca de presión semicircular. Y dentro de esa marca, un fragmento blanco. Triangular. Cerrado. La pieza medía 12 centímetros. Solo era la punta. La base se había roto. Los análisis internos, dentro de esta ficción, dieron un resultado absurdo. Esmalte biológico. Estructura compatible con diente lamniforme. Edad del tejido, reciente. No fósil. Reciente. Esa palabra provocó la segunda orden. Todo el material fue confiscado. Las muestras pasaron a una cámara fría. Los técnicos fueron separados. Y cada persona que había visto el fragmento firmó una versión distinta del mismo documento. Ninguna usaba la palabra megalodón. Todas usaban una expresión más limpia. Activo biológico de interés nacional. Cuando un animal se convierte en activo, deja de ser un animal. Se convierte en problema.
El nombre interno llegó al día siguiente. No lo llamaron megalodón. Era demasiado obvio. Demasiado peligroso. Lo llamaron M1. M de muestra. Uno porque no había otro. ¿O eso creían? La teoría inicial fue sencilla. El animal vivía en una fosa aislada. Un refugio térmico. Un lugar con calor volcánico, corrientes profundas y alimento suficiente. Un bolsillo olvidado del océano. Una catedral negra donde la evolución había cerrado la puerta. Durante décadas, quizás siglos, M1 habría permanecido lejos de la superficie, alimentándose de calamares gigantes, de ballenas muertas, de peces abisales, de cualquier cosa que cayera. Pero algo lo había sacado de allí. Y ese algo era humano. Las pruebas acústicas. Los pulsos de baja frecuencia. Las detonaciones lejanas. Los mapas sonoros del ejército. El animal no había aparecido porque quisiera. Había sido despertado. O llamado. 3 días después, M1 volvió. Esta vez no al submarino. ¿A los barcos? La primera señal fue la desaparición de una sonda. El cable bajaba vertical hacia el fondo. De pronto se tensó. Después se aflojó. Al recuperarlo, faltaban 400 metros. El corte no era limpio. No era de hélice. No era abrasión. ¿Era mordida? Algo había mordido un cable de acero. Y lo había hecho desde abajo. A partir de ese momento, la operación cambió otra vez. Ya no querían observar a M1. Querían atraerlo. Usaron sangre de atún, carne congelada, señales de baja frecuencia, grabaciones de ballenas heridas, todo lo que podía llamar a un depredador. Durante 9 horas no pasó nada. Luego el mar empezó a moverse. No como una ola, no como una corriente, como si algo grande estuviera desplazando agua desde abajo. Primero aparecieron burbujas. Después peces muertos. Luego una sombra enorme bajo la superficie. Los hombres de cubierta no vieron una aleta. No vieron una boca. Vieron una espalda. Una masa gris subiendo lentamente. Ancha. Marcada por cicatrices. Cubierta de rémoras blancas. El animal emergió solo unos segundos. Suficiente para que 3 cámaras lo captaran. Suficiente para que un marinero vomitara en cubierta. Suficiente para que el mando entendiera que no podían enseñar aquello a nadie. M1 no parecía un monstruo. Eso era lo inquietante. Parecía un animal real. Viejo. Herido. Pesado. Con la piel marcada por años de presión, pelea y oscuridad. No era una bestia de leyenda. Era peor. Era biología. Una cosa viva ocupando un hueco que la historia había dado por cerrado. El vídeo fue clasificado en menos de 1 hora. Las cintas físicas se copiaron 2 veces. Una fue enviada a una base naval. Otra desapareció del registro. La original fue destruida oficialmente por daño térmico. La versión no oficial dice otra cosa. Dice que alguien la guardó. Y que por eso sabemos lo que ocurrió después. Porque el momento más importante no fue verlo. Fue entender que estaba solo. M1 no era una población. No era una especie recuperada. No era el inicio de un mundo perdido. Era el último, el único, un superviviente imposible. Y esa idea abrió una pregunta terrible. Si era el único megalodón conocido, ¿qué hacía el gobierno estadounidense con él? Pero lo peor no era que hubieran encontrado un megalodón vivo. Lo peor era que no era la primera vez. Porque cuando revisaron los archivos antiguos, apareció una fotografía de 1968. Y en aquella fotografía, la segunda parte revela que encontraron en la foto de 1968. Si quieres verla, comenta, parte 2.